Is she conscious? I don't think so. I don't think so. Okay, is she breathing? No. Randy Peck nace un 25 de diciembre de 1974 en Virginia, Estados Unidos. Se trata de una chica cariñosa y buena estudiante, con cualidades de protección y cuidado hacia las personas cercanas, desarrollando su vocación de servicio social y amor por la medicina desde muy temprana edad. Siempre fue muy cercana a su madre, Nancy Chávez, quien desde muy pequeña la cuidaba y protegía con amor, confiando en ella una relación profunda, de amigas y confidentes. Contrario sucedía con su padre, con quien la relación no era buena, pues el tipo maltrataba de ella y de su mamá constantemente, haciendo un infierno del hogar que habitaron por más de 7 largos años. Randy se graduó de patología del habla y del lenguaje. Poco tiempo después empezó a trabajar en una guardería con la primera infancia, donde conocería a Brian Trimble, su compañero de trabajo y colega de oficio, donde empezaría con el paso de los meses a frecuentar salidas y a desarrollar una relación afectiva. Brian Trimble, luego de salir por un tiempo con Randy Peck, le declararía matrimonio formalmente en el año 2000, por lo que Randy Peck aceptaría contraer nupcias un 9 de septiembre, a pesar de la rotunda negativa de sus padres, pues temían que con el tiempo la relación se viera afectada debido a que Brian sufría de una enfermedad degenerativa grave conocida como esclerosis múltiple, lo que afectaba su médula espinal y su sistema nervioso. En principio, tras los primeros días después de la boda, la pareja era aparentemente feliz, llevaban mutuamente una armonía afectiva y la gente los veía contentos el uno con el otro. Pero luego de que Brian Trimble visitara al médico una mañana, quien le diagnosticaría que su enfermedad estaría agravándose, las cosas empezaron a ponerse muy tensas. Randy Trimble, cual fuera su nombre de casada, se tornó mucho más controladora y protectora con su marido, a quien llenaba de cuidados y agasajos, lo que empezó a incomodarle constantemente tanto a ella como a su marido, al punto de llegar a molestarse por tener que servirle siempre, pues sentía que su vida era estar pendiente de él. Por otro lado, Brian odiaba sentirse como una persona incapacitada o necesitada de su mujer, tornándose grosero y agresivo con los cuidados de su esposa, a quien fue alejando poco a poco. Para marzo del año 2002, luego de un año de matrimonio, las cosas empezaron a complicarse más, pues Randy Trimble quiere tener una familia, pero la enfermedad de su esposo la ponía en riesgo y contradecía sus expectativas. Además, Brian no quiere tener hijos ni hacerse responsable de una familia en su estado actual. Con el paso de los días, Brian Trimble busca mantenerse independiente, así que consigue un trabajo como informático en una compañía de seguros. Allí se relaciona bastante bien con uno de sus colegas, el señor Blaine Norris, quien planea hacer un día una película de terror de su completa autoría. El señor Blaine Norris vivía con su esposa Wendy y tenía un hijo llamado Mason. El hombre trabajaba como informático junto a Brian en la compañía de seguros, pero en el fondo era un entusiasta del séptimo arte que añoraba hacer una película de terror, un slasher, género de asesinos seriales que se desarrollaba en el sendero de los Apaches, para lo que solicitó a su amigo Brian ser el camarógrafo principal, a pesar de padecer su enfermedad, lo que le impedía mantener estable la cámara durante el rodaje. Luego de los preparativos iniciales, la audición, la lectura del guión, el análisis de presupuesto y del proyecto, el equipo necesitaba
necesita $20,000 para hacer la película, dinero que no tienen en ese momento. Brian Trimble comenta a su amigo Blaine Norris que junto a su esposa han ahorrado algunos dólares desde su boda y tal vez él pueda invertir el dinero que falta en la película, por lo que lo platicará con su esposa. Al llegar a casa expone la propuesta a Randy Trimble, quien no simpatiza en lo absoluto con la idea, considerándola una forma de derrochar dinero absurdamente. Es bastante implacable con la negativa del préstamo de dinero, el cual es para la salud de su esposo y el bienestar de su familia, no para financiar una película de terror independiente, producida por un director aficionado y un equipo sin trayectoria. Brian se vuelve a molestar con su mujer, quien considera que lo trata como a un discapacitado, como a un niño y que no lo toma en serio. Brian no solo no consigue el dinero para su amigo Blaine Norris, sino que además renuncia al proyecto cinematográfico por presión de su esposa. El 2 de agosto de 2002, Blaine obtiene un préstamo de $12,000 por parte de uno de los productores de la película, quien se muestra muy entusiasmado por el slasher. Sin embargo, la relación entre el productor y el director se empieza a tornar bastante tensa, pues el inversor quiere modificar ideas principales de la trama y de la idea original, atribuyéndose el derecho debido a su cuantiosa inversión, por lo que ambos se molestan hasta el punto de querer retirarse del proyecto. No obstante, el productor, luego de la confrontación, no exige su dinero de vuelta, dando un significativo donativo que dio cabida al inicio de la película, la cual empezaría a grabarse desde las primeras escenas. La producción, titulada Through Hike, A Ghost Story, trata sobre un asesino fantasma e inmortal que mata sistemáticamente a varios excursionistas en el Valle Toluca. El director, emocionado con su proyecto, no solo ya había agotado los $12,000 de donación, sino que además acumulaba una deuda de $20,000 más. La inexperiencia fue evidente los primeros días de grabación, donde se presentaron fallos con el equipo de grabación, repitiendo tomas que no quedaron registradas y descubriendo que a pesar del tiempo que había pasado, solo se habían realizado algunas páginas del guión incompletas. Blaine Norris, debido a su pésima administración con el dinero, presentaba serios problemas no solo con el equipo de rodaje, también con su esposa y su hijo, quienes se sentían abandonados y fastidiados porque el dinero de la familia era usado para una película de segunda. Además, se sospechaba de que Blaine Norris había mantenido un romance secreto con una de las actrices de reparto. Una semana después de empezar a grabar, la esposa y el hijo de Blaine Norris lo habían abandonado, dejándolo en su apartamento completamente solo. Blaine Norris y Brian Trimble organizan un retorcido plan de financiamiento mientras toman algunos tragos, en donde involucran a la esposa de Brian, Randy Trimble, quien ya tiene harto a Brian por sus constantes cuidados y su trato hacia él como persona limitada, mostrándose desagradecido y fastidiado con su mujer. El 10 de enero del año 2003, aproximadamente a las 7 de la noche, Randy Trimble llega a casa luego de una jornada intensa en sus dos trabajos, pues es quien más aporta económicamente en el hogar. Al bajar de su auto, es atacada repentinamente por un sujeto encapuchado, vestido de negro, con botas de montaña y un filoso cuchillo de cocina, quien la apuñala 27 veces y la estrangula con un cable eléctrico mientras trata de defenderse, luchando por su vida con todas sus fuerzas. La escena del crimen fue desordenada, pretendiendo hacerla parecer un robo, con el único detalle de que no se llevaron nada de valor, lo que desclasificó el asalto como un hurto y lo clasificó como un homicidio intencional en la investigación. Un par de horas más tarde, Brian Trimble llegaría a casa luego de compartir una cena con un amigo cercano de su trabajo, ofreciéndole la excusa perfecta, pues había cámaras de seguridad que constataban su reunión. También su amigo y el camarero del restaurante eran testigos de su coartada. Todo era parte del
del plan. Brian Trimble llama a emergencias conforme ve a su esposa sangrando, quien aún estaba viva y agonizante. También llama a su madre para indicarle que algo anda mal con Randy, pero no da detalles de lo que le sucede. La llamada es interrumpida por la policía, que llega al lugar y lo interroga como principal sospechoso. Okay, what's your name? Brian. What is it? Brian. Okay, what's your last name? Trimble. B-R-I-M-B-L-E. Okay, how old is she? Oh, she's 27 or 28, I don't remember. Okay, is she conscious? I don't think so. Okay, is she breathing? No. Brian entra en estado de shock mientras es interrogado, siendo el principal sospechoso, al ser cónyuge de la víctima y quien encontró el cuerpo inicialmente. No obstante, presenta una coartada sólida con testigos y cámaras de seguridad que lo amparan. Los investigadores no encuentran rastros de ADN ni huellas digitales, no logran descifrar quién es el asesino, pues el sospechoso vestía de negro y escondía sus rasgos faciales tras una capucha que cubría su rostro. Al interrogar nuevamente a Brian Trimble, los detectives notan una inconsistencia en su nueva versión, cambiando detalles de sus anteriores declaraciones, como por ejemplo, el no haber tocado a la víctima cuando trató de resucitarla, pero en su nueva versión mencionó que se había acercado para ver si estaba bien, moviéndola de posición con sus propias manos, detalles que contradicen sus palabras. Brian Trimble dijo que encontró a su esposa Randy Trimble acostada y sangrando boca abajo en el garaje. Luego la llamó para preguntarle si estaba bien. Dijo en su nueva versión que la empujó con el pie e incluso pisó la sangre de ella con su suela. El detective Freeling sospechó de inmediato porque Brian dijo en anteriores declaraciones que no tocó a Randy cuando lo interrogaron por primera vez. Posteriormente, Brian Trimble recibió una millonaria suma de dinero por parte del seguro de su esposa, el cual, sin modestia alguna, empieza a gastar exorbitantemente comprando joyas, muebles, rentando coches y apartamentos lujosos, frecuentando fiestas e incluso a otras mujeres. Su libertinaje y descaro es tal que las personas de su entorno son testigos de su derroche, despertando más las sospechas de los investigadores hacia él, pues no evidenció luto ni remordimiento aparente por la muerte de su esposa. Al contrario, pareciera estar celebrándola. Investigadores intervienen en el teléfono de Brian Trimble buscando algo sospechoso, pero no encuentran nada, aparte de muchas llamadas de un sujeto de su trabajo, un tal Blaine Norris, quien a diario reporta más de 20 llamadas a Brian. Brian Trimble ha invertido en la película de su amigo Blaine más de $20,000 recientemente, siendo el productor principal del film, además del camarógrafo. La policía entonces decide interrogar a su amigo Blaine Norris, descubriendo la película en proceso. El director se reporta en la comisaría junto a su abogado, sin haber sido acusado de nada en lo absoluto por la policía, hasta el momento. No obstante, los hombres logran salirse con la suya durante un tiempo debido a la falta de pruebas. El 8 de mayo de 2003, investigadores vuelven a llamar a Brian Trimble para un nuevo interrogatorio. En esta ocasión Brian iría con su madre a la comisaría, pues estarían viviendo juntos luego de la muerte de Randy. El interrogatorio se da delante de la madre anciana, quien desconocía las andanzas de su hijo, alterándose luego de oír que su primogénito no guardó luto por su esposa, sino que derrochaba el dinero del seguro con mujerzuelas y lujos excesivos. Se genera una fuerte discusión familiar entre madre e hijo, por lo que investigadores
aprovechan para preguntar en la agitación a Brian y preguntan abruptamente si él asesinó a su esposa, increpándolo delante de su madre. Desesperado, Brian Trimble responde que no mató a su mujer, pero que sabe quién lo hizo, por lo que delata su crimen en la intensa situación. Brian Trimble está contra la espada y la pared, llama a su abogado inmediatamente para preparar una confesión. Brian describe su plan con detalle, con la condición de que lo omitan de la pena de muerte contra él, acusando a su amigo Blaine Norris del crimen. En casa de Blaine, la policía no encuentra nada sospechoso luego de su allanamiento. No obstante, en su auto hallan un recibo de compras con ciertos artículos extraños, entre los que están ropa negra, una capucha, botas de montaña y un cuchillo grande de cocina, el cual coincide con el arma del crimen. También en las búsquedas recientes del historial de la computadora de Blaine se encuentra un libro sobre cómo cometer un asesinato. Los investigadores hallan entonces pruebas incriminatorias válidas para formalizar un proceso judicial. Ambos sujetos, Brian Trimble y Blaine Norris, son sentenciados a cadena perpetua por el homicidio de Randy Trimble. Nancy Chávez, la mamá de Randy, creó una fundación llamada Randy's Race para personas víctimas de abuso doméstico. También fundó la Casa de los Ángeles de Randy, un lugar para niños maltratados y abandonados. Personas indignadas de piel blanca atacaron a la comunidad afro de todo el país por el simple hecho de ser diferentes en su color de piel. La villa de Elaine está ubicada en el condado de Phillips, en Arkansas, Estados Unidos. Un lugar cuya economía se basa principalmente en la agricultura debido a sus extensos campos y tierra fértil donde numerosos agricultores, especialmente afros, trabajan arduamente en las parcelas y plantaciones de terratenientes blancos, quienes en el siglo XX, amparados por la ley, solo esperaban para recoger sus cosechas y ganar dinero de sus propiedades a costa de la explotación de sembradores morenos, que se esfuerzan hasta el cansancio día a día para llevar alimento a sus familias en largas jornadas laborales injustas. Los abusos y discriminación en la época eran algo tan cotidiano que las comunidades de blancos y hombres afrodescendientes se dividían en barrios para no estar juntas en escuelas, tiendas, restaurantes y hasta iglesias diferentes, auspiciados por las denominadas leyes de Jim Crow. Un impulso de los demócratas que literalmente daban más derechos a los hombres blancos sobre otras razas o etnias. Además de las condiciones laborales paupérrimas y abusivas, terratenientes y capataces despreocupados en lo absoluto por la comunidad obrera y sus necesidades, pagan un salario risiblemente bajo comparado con todo lo que trabajaban sus agricultores y les cobran impuestos o arriendos por vivir y trabajar allí que resultan demasiado altos para los trabajadores. El porcentaje mayor se lo llevan los hombres de piel blanca por literalmente no hacer nada durante todo el día, solo mandar y humillar en un terrible gesto de poca humanidad hacia los demás. Cada final de temporada, sin presentar contabilidad o inventando cifras sobre las ganancias recogidas, inventan nuevas deudas o impuestos para sus obreros en una época donde nadie llevaba el control monetario o tenía respeto por los derechos humanos, mucho menos por los de la comunidad afro y su economía. Molestos ante tal indiferencia, los salarios bajos, los tratos injustos y el olvido a sus familias, la comunidad trabajadora decide pedir ayuda a la ley, demandando y exigiendo un trato justo. Pero son constantemente ignorados por los tribunales y no son tomados en serio por ser considerados minoría. Una situación que desde este punto solo auguraba un terrible y oscuro final. Esta situación injusta llevó a constantes reflexiones a la comunidad afrodescendiente en Elaine, compuesta además
por varios ex veteranos de la Primera Guerra Mundial, quienes tras servir a su país con orgullo, honor y valentía, ahora eran tratados como esclavos, como mano de obra barata y reemplazable, sin respeto alguno. Robert Hill, un afrodescendiente sindicalista preocupado por esta situación grave de indiferencia solo por los tonos de la piel y la terrible explotación laboral, se reuniría con varios afroamericanos inconformes para fundar el sindicato Progressive Farmers and Household Union of America, quienes procuraban por hacer oír la voz de la comunidad afroamericana en un país que en estos tiempos era mucho más indiferente ante los inmigrantes de todo el mundo, organizándose con otros veteranos de la Primera Guerra Mundial. El 30 de septiembre de 1919, en la villa de Elaine, varios campesinos afroamericanos y ex veteranos de guerra dirigidos por Robert Hill se reunieron en una iglesia de la aldea de Hoop Spur, cerca de Elaine, para generar un pliego de peticiones al Estado, organizar su causa y sus ideas, platicando sobre sus condiciones laborales y procurando poder mejorar tras manifestaciones pasivas, organizando también estrategias judiciales para aplicar en los estrados, al mismo tiempo que iban desarrollando sus argumentos para lograr un debate de altura. Su objetivo inicialmente era gestionar un aumento salarial para los trabajadores de Elaine, pues no consideraban justo su pago y sus impuestos. Aparte que ellos eran vidas humanas y no un tumulto de desperdicio. Esta reunión se desarrolló en la iglesia de Hoop Spur, pero el encuentro fue interpretado como un atrincheramiento y un gesto de insubordinación por quien fuera el sheriff local y un par de sus agentes de policía, con muy mala actitud destacados por su indiferencia cultural y su violencia. De esa manera los oficiales acudirían armados a la iglesia para evacuar a la fuerza a los afroamericanos reunidos. La manera de las autoridades nunca fue conciliadora. De hecho, al llegar al templo se generó una compleja discusión repleta de malas palabras y vulgares groserías, la cual desencadenó algunos disparos de parte de la policía y el sheriff hacia el interior de la iglesia, rompiendo cristales y alertando a la comunidad. Este acto de violencia fue contrarrestado luego de un rato por los veteranos de guerra que discutían en el interior, llevándose la vida de uno de los policías blancos que disparaban en el lugar, hiriendo al sheriff local durante el enfrentamiento. Para este punto, el ambiente comenzó a ser cada vez más hostil. La noticia de la pelea entre la policía y el sindicato de Robert Hill se propagó a voces y muchos medios de comunicación como revistas y periódicos, sin tomarse siquiera la molestia de investigar a fondo los hechos, sin ninguna ética periodística. Inundaron la región con titulares amarillistas y de diferencia cultural, promoviendo la venganza, la confrontación y auspiciando diferentes revueltas de hombres blancos contra los afros que se alzaban armados en todo el estado. Un escenario que era en cada momento más tensionante. Se hablaba de una insurrección contra la comunidad blanca, por lo que el miedo se apoderó de todos. Se organizaron cuadrillas de hombres blancos armados que atacaron al azar a personas afroamericanas incautas por las calles sin más motivo que su color de piel. La horrible confrontación se desplegó por toda el área, dejando una lamentable cifra de más de 200 muertos. Sin embargo, es una cifra no oficial, pues jamás se realizó un conteo riguroso de las pérdidas humanas de personas de piel morena. Las trifulcas se expandieron por más regiones de Estados Unidos posteriormente, replicando enfrentamientos culturales en todo el país, lo que se denominó el llamado Verano Rojo en el país.
En Arkansas se desplegaron más de 500 soldados armados para controlar las aglomeraciones que se hacían. Las tropas tenían órdenes de acentuar aún más el conflicto, por lo que la mayoría de las víctimas fueron a manos de los vigilantes y policías, que se aliaron con la comunidad y las mafias locales de otros inmigrantes. En medio de la violencia, cayeron decenas de mujeres y niños. Incluso fueron calcinados. Se encontraban varios sin respuesta en las vías públicas. 5 personas de piel blanca murieron en las revueltas que se extendieron por 2 días, por lo que la ley buscaría implacablemente a los presuntos culpables hasta darles un juicio severo. Semanas después de los terribles sucesos, las cortes americanas declararon que ningún afroamericano era inocente, justificando la terrible noche como un gesto patriota, aplaudiendo a los civiles que participaron en ella. Incluso las personas que participaron en la revuelta contra la comunidad afro eran felicitadas por ayudar a restablecer el orden. Varios veteranos de la Primera Guerra Mundial fueron sistemáticamente ultimados, entre ellos los integrantes del sindicato Progressive Farmers and Household Union of America. 12 hombres afroamericanos fueron acusados y arrestados por ser los presuntos culpables de la revuelta en Arkansas y de haber ultimado a 5 personas blancas, llevados a prisión, y algunos les acabaron sus sueños públicamente, acusados sin pruebas o evidencias por un jurado de gente blanca, un juez de mente cerrada y las influencias de la mafia en la ley norteamericana. Luego de una intensa lucha judicial por los derechos de la comunidad afrodescendiente, la cual se extiende hasta nuestros días, se han logrado derrumbar leyes absurdas como las de Jim Crow y se han producido otras más productivas y positivas, como la ley al debido proceso, donde se debe investigar rigurosamente y dar evidencias de los delitos que condenan a los presuntos criminales. Robert Hill, líder del sindicato, logra huir a Kansas, pero sería arrestado por oficiales de otro estado atentos a las noticias. El gobernador Henry Justin Allen, luego de considerar el caso de Robert, rechazó su extradición a Arkansas, pues no consideraba que el sindicalista estuviera a salvo en las pensiones del sur tras los sucesos del Verano Rojo. Sus cargos serían retirados y sería libre en octubre de 1920. Las leyes Jim Crow fueron acatadas en los Estados Unidos por las legislaturas estatales blancas promovidas por los demócratas entre 1876 y 1965. Abiertamente promulgaban la segregación de grupos culturales étnicos, especialmente en las instituciones públicas, prohibiendo trabajos estatales a las comunidades afroamericanas y a otros grupos étnicos, prohibiendo también su mezcla o interacción. Su lema era separados pero iguales, denigrando a otros pueblos, limitando de oportunidades económicas, educativas y sociales a quienes no fueran americanos de piel blanca. Las leyes también eran declaradas en el ejército estadounidense, limitando derechos civiles y libertades, haciendo imposibles los ascensos a mejores rangos o los méritos por heroísmo en batalla, razón que molestaba mucho a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. La segregación escolar, clases para afros y blancos en diferentes salones, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1954 por cientos de casos de abuso y escándalos en las escuelas donde se promovía la violencia entre los estudiantes de diferentes etnias. Posteriormente, las leyes Jim Crow se anularían por completo, derogadas por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el derecho al voto en 1965.
Una serie de disturbios fueron desencadenados en varias ciudades de los Estados Unidos, motivadas por las confrontaciones recientes de Arkansas y Lane durante el otoño de 1919. Personas indignadas de piel blanca atacaron a la comunidad afro de todo el país por el simple hecho de ser diferentes en su color de piel, acusándolos de ser un peligro inminente, un peligro para el orden social, pues se levantarían en rebelión por lo que proceden, linchando sin discriminar a hombres, niños, mujeres y ancianos de piel morena. Algunos afroamericanos respondieron de igual manera a la confrontación proclamada, especialmente en Chicago, Washington, D.C. y Elaine, Arkansas, con una gran cantidad de víctimas mortales tras su paso. Para la época, existía enemistad también entre la comunidad afro y otros inmigrantes europeos, quienes rivalizaban por los trabajos en las principales ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Baltimore, Filadelfia o Boston, por lo que fueron declarados enemigos públicos. Muchos industriales y empresarios utilizaron a sus trabajadores afroamericanos como esquiroles, amenazándolos con despidos o chantajeándolos con dinero, enemistándolos con sus compañeros en las revueltas del mismo tono de piel, lo que atrajo resentimientos entre los manifestantes inconformes y los más necesitados. El término Verano Rojo fue acuñado por el activista y escritor James Weldon Johnson, secretario desde 1916 de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. En 1919 se organizó protestas pacíficas contra la violencia por el tono de piel de aquel verano. Ninguna persona de piel blanca luego de las sangrientas revueltas fue acusada por actos de violencia o por atacar a sus compatriotas afrodescendientes. Tras los sucesos, dejando impune a cientos de personas radicales blancas en todo el país, con las manos manchadas de sangre y la conciencia completamente sucia. Espero que la reflexión final de este caso sea tuya, leyenda. Like a paper towel or tissue or anything? Yeah, okay, we have it. I've been crying a lot. Thank you. Complaint is divided if they still have this and they go out front of the complaint. Quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, Berta Gómez y Juanita Rosales. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y también un feliz día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué opinas de la industria del erotismo como OnlyFans o Tinder? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Courtney Taylor Cleany nació el 21 de abril de 1996 en Austin, Texas, Estados Unidos. Se hizo popular y realmente adquirió fama y reconocimiento debido a su cuerpo tonificado, su cabello rubio y sus ojos color miel. Su vida daría un aterrador rumbo luego de dejarse llevar por sus propias rabietas y actitudes agresivas, ultimando a quien fuese su novio, un hombre robusto y moreno que perdió la vida luego de desangrarse entre profundos cortes de cuchillo. Courtney Taylor Cleany vende contenido para adultos por internet bajo el seudónimo de Courtney Taylor, publicando fotografías sugestivas y sensuales en ajustada ropa de licra o lencería, las cuales son publicadas en plataformas virtuales como OnlyFans o Instagram. Sus fotografías hicieron que la chica ganara rápidamente miles de seguidores que se antojaban de la sensualidad de la mujer.
Con el paso del tiempo, logra hacerse un nombre en la industria y ganar dinero en cantidades, acumulando varios admiradores y seguidores en todas las redes. Así, logra alquilar un lujoso apartamento en Miami, un condominio de los Estados Unidos, donde viviría con su novio afroamericano Christian Obumseli, también conocido como Toby. Una relación que tenía muchos planes a futuro. Desde muy joven practicaba deportes como la natación y el fútbol femenino, enfatizando sobre sus compañeros una gran tenacidad y constancia. También empezó a tomar clases de teatro y artes escénicas desde los 13 años, participando en obras de teatro, de tablas y en pasarelas independientes. Aprendió distintas danzas y varios bailes diferentes en talleres locales que tomó en su ciudad. Su padre nunca reconoció a su familia ni cuidó de ella, por lo que siempre estuvo ausente la figura paterna en su vida, distorsionando su relación con los hombres cercanos y haciendo de su comportamiento uno más irascible. Durante la escuela se concentró en tonificar su figura en el gimnasio. Pasaba horas frente al espejo buscando mejorar su silueta. Simultáneamente, la chica solía participar en competencias de natación y fútbol, las cuales ganó en varias ocasiones, llevando trofeos y prestigio a su instituto. Courtney comenzó a ser líder de su propia vida. Ella imponía sus reglas y sentía que estaba en lo correcto actuar así. Poco después, la joven trabajó como entrenadora personal, fue atleta de los laboratorios EHP y logró obtener más de 2 millones de seguidores en Instagram antes de cerrar sus cuentas después de la tragedia. Courtney ganaría dinero promocionando pautas publicitarias en sus redes sociales, siendo financiada por marcas de ropa y empresas deportivas importantes. También empresas de cosméticos y de belleza. Con el paso del tiempo se aventaría a una plataforma más rentable, aunque más controvertida por el contenido erótico y explícito para adultos, OnlyFans, lo que aumentaría sus ganancias considerablemente en poco tiempo, una vez vencido su pudor. Si bien en un principio lo dudó por temor a que su familia supiera de su cuenta, después se convenció de que eso realmente le ayudaría a alcanzar sus metas en la vida, así que lo hizo sin darle demasiadas vueltas al asunto. Su estilo de vida, según las redes sociales, era bastante glamuroso y sofisticado, visitando lugares elegantes y exclusivos de la ciudad, conociendo playas hermosas y paisajes extraordinarios, vistiendo ropa de marca fina y diseñador, comiendo en restaurantes de lujo, disfrutando de sus ganancias como influenciadora. Courtney Cleany y Christian Obumseli se conocerían en el mundo fitness, del entrenamiento y el acondicionamiento físico, compartiendo lugares en común como gimnasios, coliseos y centros deportivos. Los jóvenes deportistas empezaron a salir formalmente como pareja a finales del año 2020. Luego se mudarían a vivir juntos en el condominio de Courtney Cleany en One Paraíso en Edgewater, Miami. Aunque las redes sociales mostraban una idílica pareja de ensueño, la vida real contenía una verdad mucho más conflictiva. Un romance abusivo entre los dos, donde eran frecuentes las peleas, las agresiones verbales, las acusaciones y hasta los ataques físicos. De hecho, lo que enseñaba Courtney en redes no era más que una vida falsa e irreal. Su vida estaba inundada de problemas emocionales e inestabilidad social. Los vecinos de la popular pareja fueron testigos numerosas veces de cómo en más de una ocasión los escándalos y pleitos alertaban a las autoridades policíacas, quienes varias veces visitaron el domicilio de Courtney y Christian Obumseli, siendo alertados por sus gritos, golpes en las paredes y una posible tragedia doméstica.
El 3 de abril del año 2022, la policía de Miami Beach visitaría en Guam Paraíso, en Edgewater, luego de recibir un reporte de violencia doméstica por parte de vecinos que denunciaban a la escandalosa pareja con antecedentes de pelea y violencia constantes. En esta ocasión se trataba de un episodio similar. Gritos, insultos y platos rotos se escuchaban desde el hogar de la conflictiva pareja. Al ingresar al domicilio, las autoridades descubrieron los muebles y algunos electrodomésticos desordenados, varias cosas rotas en el suelo, manchas en las paredes y en el suelo, evidencias de forcejeo intenso. Sin embargo, la policía aún no estaba preparada para la escena que iba a presenciar en la habitación de la pareja. Cuando ingresaron a la recámara principal entre vidrios rotos y sangre salpicada, se encontraron con el cuerpo sin respuesta de un hombre grande y afroamericano. Se trataba de Christian Oumseli, quien agonizaba retorciéndose de dolor en el suelo, perforado muchas veces por un cuchillo filoso que penetró su tórax y que lo dejaba como una víctima mortal de apuñalamiento. Pero las autoridades en ese momento se preguntaron: ¿quién pudo haberle hecho esto al joven? Pues era un hombre robusto y alto, y creyeron en un principio que habrían sido entre varios, o que por el contrario lo cogieron por sorpresa. Luego del crimen, Courtney Cleany, principal sospechosa, abandonó su domicilio y tomaría un vuelo a Hawái, presuntamente tratando de escapar. Sin embargo, su abogado declararía que Courtney es consciente que enfrenta cargos por asesinato, pero tuvo que ir a Hawái urgentemente para internarse en un tratamiento psicológico buscando estabilidad mental en un lugar conocido donde controlarían sus nervios. Un par de meses después sería dada de alta en el internado y llevada a prisión. Y como lo muestra este video captado 2 meses antes de la tragedia. Vemos a Courtney Cleany atacando agresivamente a Christian. Courtney Cleany tenía cierto gusto por parecer lo que se denomina una femme fatale, una mujer glamurosa, sofisticada pero peligrosa, un arquetipo que ha alimentado la cultura pop y el séptimo arte. Algo parecido al término yandere, que alude a mujeres tiernas, inspiradas en el anime, que tienen un lado oscuro, peligroso y violento. Tanto es así que Courtney ya desde adolescente sería arrestada numerosas veces por la policía. Por ejemplo, en el año 2015 fue arrestada debido a que conducía su coche a alta velocidad y además en estado de embriaguez, actividad ilícita que repetiría en el año 2020, donde nuevamente sería arrestada y encontrada portando en su auto una botella destapada de tequila a medio consumir. Courtney siempre actuaba de una manera indiferente, no le importaba que pudiese lastimar a alguien por su irresponsable conducta. Aparecieron varios testimonios y videos en donde Courtney Cleany agredía tras arrebatos de rabia a su novio Christian Oumseli violentamente, quien tan solo trataba de cubrirse de los golpes o de controlarla cuando se salía de las manos. Así quedó evidenciado en la cámara de seguridad de varios asesores de su domicilio. Amigos cercanos a la pareja narran cómo Courtney Cleany frecuentaba ese comportamiento con su novio hasta el punto de hacerlo cotidiano. Amigos de la pareja también declaran que Christian Oumseli nunca trató de agredirla, pues era consciente de su gran tamaño y además no compartía la idea de que se deba maltratar a una mujer, por lo que en la mayoría de los casos solo se defendía de ella. Antiguos exnovios también declararon maltrato físico hacia ellos por parte de la modelo. Incluso hubo uno que padeció en urgencias tras su mandíbula rota, la cual fue desencajada tras un puñetazo de Courtney Cleany en una pataleta. Luego del sangriento crimen contra Christian, el afroamericano fue llevado al hospital, pero los médicos no pudieron tratar la profundidad de sus heridas,
por lo que lamentablemente murió dentro de la ambulancia. Para ser más claros aún, Christian murió a raíz de la herida que le provocó su novia con un cuchillo que insertó 3 pulgadas en el lado derecho de su pecho. Would you like a paper towel or tissue or anything? Yeah, we'll give me everything. I've been crying a lot. Thank you. Complaint is divided if they still have vision, do we still have kind of a complaint? La familia de Christian Abuselli demandaría a la joven Courtney Cleany por asesinato en primer grado. Sin embargo, la joven logró despistar a los jueces con la ayuda de su abogado, declarando que tras el incidente doméstico solo buscaba defenderse de su novio, quien la agredió primero con los puños cerrados, embistiendo contra ella, superándola en fuerza y tamaño, por lo que no vio más alternativa que aferrarse a su cuchillo de cocina para defenderse. Y a raíz de este incidente sucedió que Christian perdió la vida, pero la defensa de la modelo siempre alegó que fue en legítima defensa. Evidencia recolectada durante esta investigación revela que la relación entre la pareja era tempestuosa y combativa. Policía no observó ninguna herida visible para corroborar esto. Presuntamente la discusión se provocó porque Courtney Cleany pensaba sacar a su novio del contrato de arrendamiento, pues la relación estaba en su última faceta a pesar de que Christian Abuselli seguía viviendo allí. Días después de la tragedia de la influenciadora y su novio atleta, la madre de Christian Abuselli recibe una llamada personal, perturbando su calma. Del otro lado de la bocina, médicos forenses en Miami tratan de persuadirla para que permita que los órganos de su hijo asesinado puedan ser donados a la ciencia o a personas que los necesiten. No obstante, ninguna autoridad formal se había comunicado previamente con ella para darle la noticia de la muerte de su hijo, por lo que de esa manera tan poco sutil, descubriría que su hijo había perecido hace un par de días. Tiempo después del crimen, un transeúnte enterado por las noticias de quién es la asesina logra dar con Courtney Cleany y un acompañante, compartiendo un trago en la recepción de un lujoso hotel de 5 estrellas. El testigo decide sacar su celular e increparla por sus crímenes, sin importar que esté con un acompañante, denunciándola como una criminal y haciendo viral el video de su actitud indiferente a la muerte de su novio en redes sociales. Luego de ser arrestada en Hawái, es enviada presa sin derecho a fianza o a libertad condicional. Actualmente espera su juicio por el crimen de homicidio. Hasta aquí llega el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda además seguirme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo contenido muy interesante de casos criminales. Así que si a ti te gusta este contenido, por favor ve a seguirme a mi página de Facebook y también a mi página de Instagram. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también por el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, que las dudas te acompañen, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.